¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a la Casa de Todos los Abogados. Desde ya es un placer recibirlos. Sabemos de que mucha gente ha venido del interior del país con todas las dificultades que tenemos en este momento con esto del coronavirus y demás. Y estamos presentando nada más ni nada menos que el primer Congreso de Derecho del Trabajo del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y el 18º Foro Federal de Institutos y Comisiones. Ustedes saben que esto cuenta con la organización también de la Federación de Institutos de Derechos de Trabajo y con la organización del Colegio Público de Abogados de Leandro Romero y también de la doctora Mirta Torres Nieto, que es nada más ni nada menos ella que quien preside el Instituto del Derecho del Trabajo del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Están bienvenidos a estas dos jornadas que van a ser muy intensas en un momento donde el tema del trabajo, ustedes saben que es fundamental y nos van a dar una muestra a todos los expositores de lo que va a suceder de aquí para adelante con los cambios que estamos viendo respecto de lo que va a ser el trabajo. Hacemos la apertura como corresponde con nuestro himno nacional argentino, en este caso a cargo del coro que pertenece al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Adelante con el himno nacional argentino. Bueno, y ahora damos la bienvenida a nuestro querido presidente del Colegio Público de Abogados, el doctor Eduardo Aguad, presidente del Foro Federal de Institutos y Comisiones del Derecho del Trabajo, de colegios de abogados y procuradores de la República Argentina, quien va a hablar en segundos nada más. También está con nosotros y ya acercada allí al escenario la doctora Mirta Torres Nieto y en minutos llegará el doctor Humberto Pedro Burgos. Buenos días. Quiero darles la bienvenida a esta casa en mi carácter de presidente
del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Gracias a ustedes por estar presentes y saludar también y agradecer a toda la gente que está viendo este evento a través del streaming, darles la bienvenida también, contarles que solamente soy presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, no así del Foro de Institutos y Comisiones de Derecho del Trabajo de los Colegios de Abogados. Y bueno, justamente en ese carácter, en el carácter de presidente de esta casa, me pone muy feliz que se celebre especialmente este primer Congreso de Derecho Laboral, organizado por la gente del Instituto de Derecho del Trabajo de este colegio, con un gran esfuerzo, con un trabajo que viene realizándose y me consta desde hace meses. Tengo a mi derecha a la doctora Mirta Torres Nieto, su directora, que ha trabajado fervientemente en todo esto. Lo mismo la gente del Foro de Institutos y Comisiones de Derecho del Trabajo de los colegios de abogados. Ese esfuerzo está traducido y el resultado van a ser estas 2 jornadas en las que se van a charlar y se va a tratar el derecho del trabajo. Qué importante es esto para los abogados, para los señores jueces, para los funcionarios del gobierno y especialmente para la ciudadanía, para los justiciables. Porque yo sé que durante estas 2 jornadas se van a tratar muchísimos temas. El programa es muy extenso. Lo leí detenidamente. Se van a conseguir conclusiones seguramente muy importantes. Y me encantaría que de todo lo que surja de este Congreso se ponga en funcionamiento mucho para lograr que a través del derecho del trabajo, a través del manejo del derecho del trabajo por parte de los abogados y del Poder Judicial, logremos que los juicios laborales no sean eternos como son actualmente. Todos sabemos que iniciar un juicio laboral es emprender un viaje que se sabe cuándo comienza y nunca se sabe cuándo se llega a la primera estación. Puede tardar un año y medio. Y personalmente creo que eso no es justicia. Un trabajador necesita el amparo de la justicia, no de la injusticia como surge cuando la primera, o sea, la justicia es tardía. Por eso tengo una gran convicción y una gran esperanza que de este Congreso van a surgir ideas y se van a llevar a la práctica. Hay gente muy experta en la lista de oradores, a quienes también doy la bienvenida y las gracias por estar participando
en este congreso y en este foro. No quiero dejar de decir, y lo digo como inclusión, no como crítica ni exclusión. Creo que hay un tema ausente en el Congreso, o tal vez esté subsumido en alguno de los temas, pero no está explícito en ningún momento, pero ya les digo, no sé si estará subsumido en alguno de los otros temas. Y es un tema que toca a 5 millones de personas en nuestro país, que ya son muchos más. Y ese es el tema de la discapacidad. Es el tema del trabajo de las personas con discapacidad. Estas personas tienen las dificultades que tiene cualquier persona para conseguir un trabajo por ser un ciudadano, y además tiene otra dificultad, que es la de ser persona con discapacidad. Por supuesto, hay leyes que obligan, por ejemplo, al Estado a reservar el 4% de puestos de trabajo para personas con discapacidad, eso en la Nación, y en la Ciudad de Buenos Aires el 5%. Y lamentablemente esas y otras leyes no se cumplen. No hay una difusión de que un cieguito, que es una persona con discapacidad visual, puede hacer más cosas que vender ballenitas en la esquina de Corrientes y Uruguay. Y lo que estoy diciendo es concreto y es actual, porque yo soy ciego y soy el presidente de 140.000 abogados, elegido por la matrícula, puesto en la lista de la elección por alguien que comprende desde siempre esto de la inclusión, que es el doctor Jorge Rizo, presidente de Gente de Derecho y expresidente de esta casa. La matrícula dio el mensaje a la sociedad de que la discapacidad no se declama solamente, la inclusión y la integración no se declama solamente, hay que ponerla en práctica. En este colegio se puso en práctica. Entonces, el Estado debiera dar a conocer que las personas con discapacidad, muchísimas de ellas, muchísimas de esos 5 millones, tienen capacidad de trabajo, tienen ganas de trabajar. Entonces, alguien tendría que hacer entender al Estado que hay que capacitar a esas personas y hay que darles puestos de trabajo e inclusive instruir a los empresarios, porque hablo del sector privado también, que tienen ventajas impositivas al contratar a personas con discapacidad en sus empresas. Además de no estar dando una limosna, están tomando gente
capacitada y que va a producir tanto como cualquier otra persona que no tenga ninguna discapacidad. Me gustaría que ese tema también lo traten en este Congreso, porque no es un tema solamente de la Ciudad de Buenos Aires, es un tema nacional. Va a ser muy enriquecedor este Congreso. Y sé que seguramente el año próximo se va a repetir porque va a tener la repercusión querida. Así que vuelvo a expresar mi orgullo porque se esté celebrando este Congreso en esta casa. Vuelvo a agradecerles la presencia y agradecerles que me hayan escuchado y dejarlos en manos de la doctora Mirta Torres Nieto, directora del Instituto de Derecho del Trabajo del CPACF. Gracias otra vez, que tengan todos muy buenos días y que disfruten de estas 2 jornadas. A continuación va a dirigirnos una palabra el presidente del Foro Federal de Institutos y Comisiones de Derecho del Trabajo de la República Argentina. Es un foro federal y nació en la provincia de Salta. El doctor Humberto Pedro Burgos es el presidente del Colegio de Abogados de la ciudad de Salta y también el presidente del foro por segundo mandato, porque lo hemos reelegido, porque bueno, ha nacido el foro allá y ha cumplido una gran tarea, por eso estamos hoy aquí. Le pido al doctor Aguad que no se retire porque algo el doctor Humberto Pedro Burgos le trajo para usted. No me digas. Bueno. No se vaya, es para... Yo vine por la sorpresa, Hay varios que pedían numerito para el sorteo, pero bueno. Bueno, buenos días a todos los colegas. Muchas gracias el doctor Eduardo, Mirta, la verdad, Omar, Claudio, César Arese, Patricia Cabanillas, todos los que han sumado y todo el equipo del Instituto de Trabajo de vuestro colegio, que ha hecho realidad este sueño, un sueño federal. Y por ahí Mirta decía que nació en Salta. Sí, nació en Salta en el año 2010, en uno de los congresos que se jubilaba uno de los prestigiosos juristas de nuestro país. Se hizo en Salta un congreso y conocí a Mirta y otros colegas, y empezamos a conversar y yo en ese momento recién ingresaba al Colegio de Abogados como secretario del Colegio de Abogados y tenía esta inquietud, ¿no? Nos unía la especialidad en Derecho del Trabajo y yo decía, ¿qué pasa que en el país las provincias, los colegios no tienen una asociación institucionalizada a través de sus colegios donde puedan compartir doctrina, jurisprudencia, debatir, discutir y poner sobre la mesa las cuestiones relevantes de cada una de las regiones? Con eso simplemente quería decirles que el interior siempre está olvidado en todo, no solamente en lo económico, en lo social, sino también en lo jurídico y en lo doctrinario. Uno de los grandes sueños fue justamente lo que hoy una vez más estamos concretando acá, que el derecho del trabajo es esencialmente federal. Y hoy tenemos colegas de Córdoba, de Mendoza, de Santa Fe, de San Juan, de San Luis, de Jujuy, de Salta, incluso desde Salta viene una colega desde Tartagal, uno de los lugares más alejados de nuestra Salta capital, y estamos concretando este sueño, ¿no? Que el derecho del trabajo es esencialmente federal y debemos conocer lo que pasa en cada una de las regiones, y eso va a ser nuestro humilde aporte siempre desde el Foro Federal. La presencia de cada uno de los colegas, varones o mujeres, que quieran transmitir su opinión, su posición frente a un tema del derecho del trabajo, y de alguna manera esto genera parte de lo que vos decías, Eduardo. Vos hablabas de una discapacidad.
nosotros vivimos también desde el interior como una especie de obstáculo, la imposibilidad geográfica que tenemos de publicar nuestros artículos, de transmitir nuestras ideas, y el Foro Federal lo ha hecho posible. Hemos sacado la segunda publicación a través de nuestra revista del Foro Federal, donde han escrito colegas de todo el país, ahora viene la tercera. Estamos intentando ya un trabajo mucho más intenso y profundo en algún tratado, pero esencialmente hemos superado ese obstáculo. Y lo que vos decías me llena de emoción porque también existe la discapacidad social. En lo personal, mi padre fue peón rural y pudo recibirse de abogado. Es decir, que cuando uno se pone como meta un objetivo, no hay obstáculos en el mundo que te lo pueda impedir. Y gracias a ello, yo también elegí esa profesión y amo con toda vocación el ejercicio del derecho y en particular del derecho del trabajo. Por lo tanto, hoy venimos acá a abrazarlos, a abrir las puertas. Es un foro absolutamente abierto, plural, donde están incluidos abogados tanto de empresa, abogados de trabajadores, abogados sindicales del ámbito sindical, académicos de prestigio y también abogados que integran la función judicial. Así que bienvenidos a todos los que quieran sumar. Un agradecimiento especial de nuevo a todos ustedes, porque realmente hoy es un día memorable para todos nosotros que del interior podamos transmitir nuestra humilde opinión sobre el derecho del trabajo y en particular sobre cada una de las regiones. Muchísimas gracias a todos por estar acá presentes. Esperemos que tengan una excelente jornada y congresos para todos ustedes. Y como soy del interior y nació en Salta, me había olvidado esta partecita, con Mirta empezamos a construir todo esto. Y la primera puerta que se abrió siempre fue Mirta y San Isidro, y después se fueron sumando Chaco, Jujuy, etcétera, todas las provincias. Así que soy muy agradecido de todos los abogados de provincia, de Buenos Aires, de Capital Federal, pero particularmente el poncho salteño, como derecho de autor, es el que nos simboliza en el Foro Federal, y hoy te quería hacer entrega de este poncho salteño, que para nosotros significa muchísimo. No va a andar a caballo, pero bueno, yo tampoco ando, pero significa para nosotros muchísimo. Ya en el Foro Federal significa que sos parte y sos un amigo del Foro Federal. Muchas gracias. Hago entrega para la biblioteca del colegio, una revista del Foro Federal y una revista de nuestro colegio de abogados que refleja artículos de abogados litigantes de nuestra provincia de Salta. Bien. Claro. Yo voy a hacerle entrega al doctor Burgos de un humilde obsequio del Colegio Público de Abogados. Muchas gracias. En agradecimiento. Muchas gracias por el poncho, porque realmente no me lo esperaba, pero es un símbolo de Salta, es un símbolo de la argentinidad. Muchas gracias. Querido. Muchas gracias a todos. Buenos días. Sí. Mis palabras van a ser muy breves porque tenemos disertantes muy importantes para el resto de este espacio antes del coffee break. Yo creo fundamentalmente en que las ideas se plasman cuando hay una sinergia de grupos. Acá el doctor refirió que cuando yo escuché su versión de la creación de un ámbito federal, enseguida lo seguí, porque a mí yo la tenía también en mi interior, esa creación, porque veía que había provincias que por ahí tenían un foro interno, demás, pero nosotros también estamos en la capital, a veces estamos cerca de algunos foros de provincia, pero nos separa la General Paz o demás. La idea de Pedro fue una idea excelente porque fue una idea para todo el país.
Y sinergia significa a veces que 2 más 2 son 5, no son 4. Una persona sola es difícil cambiar la situación, pero cuando se encuentra y se plasma un grupo, como fue el nuestro con el doctor Aquino, el doctor Arese, que también vino, y una cantidad de personas que se incorporaron despacito, y después fuimos sumando otros grupos. Quiero agradecer, me mencionaron a mí, pero quiero decir que no hubiera sido posible esta reunión, este primer congreso del foro y el 18, el primer congreso del colegio y el 18 del foro, sin la ayuda de una serie de personas que quiero mencionar, y con eso voy a dejar la palabra para los disertantes. Son el doctor Yacín, que es Omar Yacín, que es el subdirector del instituto, el doctor Claudio Aquino, que fue director del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados de San Isidro, y hoy en día es el subdirector académico de los cursos muy buenos del Colegio de San Isidro. Todo el equipo de la gente de académicas, con el doctor Leandro Romero a la cabeza, Juan Manuel de Bey y todos los chicos que nos acompañaron, que los quiero mencionar expresamente, que son Adrián Cutín, Nicolás Perruzzi, Darío Baigorria y Cristian Torrico. Todo lo que hice no hubiera también sido posible sin la doctora Ángeles Martínez. La doctora es consejera, miembro del Consejo Directivo del Colegio, se puso a disposición y me ayudó a plasmar esta idea. Fue fundamental en la búsqueda hasta del streaming que logramos recién ayer, pero que es un avance en relación a que tuve durante el día de ayer mucha gente que decía no se permiten reuniones o están cancelándose congresos. Yo creo que todavía estamos en una etapa que no hay casos autóctonos, y me baso en mi propio hijo, que es miembro de la Cátedra de Salud Pública y ha escrito sobre esto. En estos momentos no tenemos casos producidos aquí, y creo que se está enfrentando la situación ahora con un poco más de apertura. No nos pareció con las autoridades del colegio suspender esto cuando había personas que venían de provincia y como dijo el doctor muy bien, esta es la oportunidad de hacer conocer lo que pasa en nuestras provincias en un ámbito federal. Así que bienvenidos los que están presentes, y a los que nos están mirando por streaming, les aseguro que vale la pena el tiempo que dispensen en estar sentados frente a la pantalla probando las excelentes disertaciones que va a haber a lo largo de estos 2 días. Gracias por venir. Muy buenos días. Mi nombre es Adriana Lojo, soy moderadora de este primer bloque, en el que tengo el honor de presentar a 2 exitosos y magistrales jurisconsultos, el doctor Rolando Gialdino y la doctora Eve García Borrás. En esta primera introducción nos hablará el doctor Rolando Gialdino del Derecho del Trabajo y Derechos Humanos. Voy a hacer una breve introducción del doctor. Es abogado y doctor en Derecho y Jurisprudencia por la Universidad de Buenos Aires. Ha sido secretario letrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de Derecho del Trabajo y Derechos Humanos y representante de este tribunal ante la Comisión de Venecia. Durante su ejercicio en la Corte Suprema, las sentencias del máximo tribunal marcaron un antes y un después en el derecho laboral. Para citar algún caso Aquino en 2004, fallo Malorrán en 2007, en 2008 y 2009 los fallos de ATE, Rossi y AT2, González con Polimar y Negri con Nutri. Es fundador y director de la revista de investigaciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Católica y de Instituciones Jurídicas Argentinas en la Southwestern University School of Law de California, profesor de Derechos Humanos en Universidades Nacionales de Cuyo y del Litoral y en la Universidad Andina de Simón Bolívar. Ha sido conferencista, lo es en diversas entidades universitarias y no universitarias, y es autor de numerosas publicaciones sobre derecho del trabajo, derecho constitucional y derecho internacional de los derechos humanos.
Los dejo con el doctor. Muchas gracias. Mi agradecimiento al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y al Foro de Institutos de Derecho del Trabajo de los Colegios de Abogados y Procuradores de la República. Muy honrado me siento con la invitación que me han dirigido y sobre todo mi agradecimiento a todos ustedes, los que están aquí presentes y quizá aquellos que imaginamos desde una pantalla, por permitirme compartir unas breves reflexiones, porque no van a ser más que eso, sobre un tema muy vasto, como es derecho del trabajo y derechos humanos. Y eso me ha llevado a tener que seleccionar algún que otro aspecto de un abanico tan extenso como el que indica el intitulado de la charla. Le voy a señalar entonces los dos focos en los que intentaré concentrarme. Dado que hablamos de derechos humanos, preferí volcarme hacia el lado del derecho internacional de los derechos humanos, por cierto, constitucionalizado, por lo menos a partir de la reforma constitucional del 94. Y haciendo hincapié principalmente en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por cuanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha producido hace, si se quiere, muy poco tiempo, para 2017, ha producido un giro copernicano, como solemos decir, en torno de los derechos económicos, sociales y culturales. La Convención Americana, en su listado de derechos, que comienza en el artículo 3 y llega hasta el artículo 25, solo habla de derechos civiles y políticos. Y quedó un misterioso, alambicado, oscuro, deliberadamente oscuro, diríamos, artículo 26, que alude a derechos económicos, sociales y culturales que podrían seguirse de la Carta de la OEA. Y ahí quedó este misterioso artículo que fue prácticamente letra muerta hasta hace unos años, en que afloró, emergió el caso Acevedo Buendía y otros contra era Acevedo Buendía y otros contra Guatemala, creo, no recuerdo el país demandado. Pero ¿qué ocurrió? Ahí la Corte introduce o reconoce que el artículo 26 prevé derechos, solo alude al derecho a la seguridad social, pero Acevedo Buendía pasó, como perdónenme, yo suelo decir, de Acevedo Buendía pasó a Acevedo Buenas noches, porque nunca más hasta el año 2017, 2009 al 2017, la Corte quiso volver sobre Acevedo Buendía. Y el 2017 aporta esta novedad con un caso caratulado Lagos del Campo. Lagos del Campo no es un barrio cerrado ni un condominio, sino el apellido de un señor que fue casualmente mal despedido. La reemergencia de los derechos económicos, sociales y culturales se produce precisamente por la Corte Interamericana en el campo laboral. Después le seguiría a Lagos del Campo, trabajadores, que es contra Perú, trabajadores cesados de Petroperú, y el último caso en materia laboral es San Miguel Sosa y otras contra Venezuela. Lo que yo le señalaré seguidamente está tomado de estos tres casos, principalmente. Y comencemos entonces. Lo primero que hace la Corte es señalar que de la Carta de la OEA, porque el asunto del artículo 26, este enigmático artículo, es que nos manda a realizar una suerte de operación de pesca en la Carta de la OEA, tirar las redes a ver qué derechos económicos, sociales y culturales pueden seguirse del texto constitutivo de la Organización de Estados Americanos.
Es un verdadero laberinto. Pero lo primero que extrae la Corte, y en esto no se requería mayor fineza, es cuando la Carta de la OEA señala el trabajo es un derecho. Agrega también, cosa que quizá a muchos nos disguste, que es un derecho y un deber social. Pero no solo se contenta la Carta de la OEA con enunciar la existencia de este derecho, sino que agrega: el trabajo es un derecho que otorga dignidad a quien lo realiza. Y lo que más me interesa señalar, debe prestarse en condiciones que, incluyendo un régimen de salarios justos, aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia. Y agregaría esto más apuntando hacia la seguridad social, tanto en sus años de trabajo como en su vejez o cuando cualquier circunstancia lo prive de la posibilidad de trabajar. Queda pues redondamente asentado el principio, como principio, la existencia del derecho al trabajo. Pero va a decir más el tribunal. Acá vienen dos órdenes de consideraciones que me parecen centrales. Primero, el principio de interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos, existente entre los derechos civiles y políticos, lo que tradicionalmente consideró y juzgó la Corte Interamericana, puesto con los derechos económicos, sociales y culturales. Ambos conjuntos deben ser entendidos integralmente y en forma conglobada, como derechos, sin jerarquía entre sí y exigibles en todos los casos ante aquellas autoridades que resulten competentes para ello. Y va a agregar otro orden de consideraciones que tiene también un peso inocultable. Los derechos que puedan seguirse del artículo 26, económicos, sociales y culturales, derecho del trabajo, o mejor dicho, derecho al trabajo, están sujetos a las obligaciones generales de los artículos 1, 1 y 2 de la Convención Americana, así como lo están los derechos civiles y políticos de los artículos 3 al 25. Vale decir, hay una integración plena y rica en consecuencias de derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales. Ojo que en la historia de los derechos humanos, por lo menos en la historia reciente del siglo XX y lo que va del XXI, los derechos económicos, sociales y culturales fungieron como la Cenicienta del cuento de Perrault. Mientras que esto es una vuelta a los orígenes de los derechos humanos que emparenta a todos por el principio de interdependencia e indivisibilidad. Más aún, la Corte en estos casos va a relacionar la Carta de la OEA con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, para sostener que la profundidad del artículo 26 y el derecho al trabajo también puede encontrarse en el artículo 14 de la Declaración. Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones dignas. Es esta una condición relevante, una disposición relevante para definir el alcance del artículo 26. Estamos en una situación realmente muy novedosa y muy alentadora. Dos o tres puntos va a rescatar la Corte del universo del derecho laboral. Y estoy hablando de derecho al trabajo, si bien de los fallos que estoy comentando no pueda seguirse nítidamente, lo que voy a señalarle es de la propia esencia, la diferenciación de derecho del trabajo y de derecho al trabajo. Derecho al trabajo es comprensivo del derecho del trabajo, pero lo excede, pues lo que está reconociendo es el derecho de la persona a tener un trabajo. Mientras que el derecho del trabajo podríamos circunscribirlo
a los derechos que le asisten a una persona en situación de trabajo. Uno de estos, por lo tanto, a que da nacimiento la situación de paro, la situación del trabajador, pretendido trabajador que no puede obtener trabajo por causas ajenas a su voluntad. Y abre todo un camino, por lo menos, de los seguros de desempleo, que tienen que asistir a una situación no buscada por el trabajador. ¿Qué nos dice la Corte en trabajo y estabilidad en el empleo? El derecho al trabajo implica el derecho a no ser privado injustamente del empleo. Yo puedo decirles que muchas de estas cosas que les señalaré están lo suficientemente trabajadas y reconocidas en el ámbito nacional. Pero no está mal decir que esto se está fundando en derecho internacional, se está fundando en normas de jerarquía constitucional, lo cual al menos consiste en un reforzador, ¿no es cierto?, de todo aquello que podamos inferir del derecho constitucional histórico, sobre todo del artículo 14 bis. Y agrega más: la estabilidad, dice la Corte Interamericana, no consiste en una permanencia irrestricta en el puesto de trabajo, sino que se trata de respetar este derecho, entre otras medidas, otorgando debidas garantías de protección al trabajador, a fin de que, en caso en el que despido se realice bajo causas, que el despido se realice bajo causas justificadas, lo cual implica que el empleador acredite las razones suficientes para imponer dicha sanción, está refiriéndose, por cierto, al llamado despido-sanción, dicha sanción con las debidas garantías, y frente a ello el trabajador pueda recurrir tal decisión ante las autoridades internas a fin que verifiquen que las causales imputadas no sean arbitrarias o contrarias a derecho. De este párrafo podrían seguirse o podrían explorarse varios corolarios. ¿Qué nos quiere decir la Corte que imponer dicha sanción con las debidas garantías? ¿Cuáles son las debidas garantías que deberían rodear a un despido sanción? Se me ocurre, y salgo con esto al corte de la Ley de Contrato de Trabajo, de que una garantía mínima es escuchar al trabajador. No me cabe ninguna duda, a esta altura del desarrollo del derecho a ser oído, que no solo asiste al trabajador, sino asiste a toda persona, porque de paso quiero señalar algo que siempre repito. Es una lástima para el Foro del Derecho del Trabajo, pero decirles que en realidad el trabajador no existe. Lo que sí existe es una persona en situación de trabajo. Por lo tanto, a todos los derechos, libertades y garantías que posee en tanto que persona humana, se le agregan los derechos, libertades y garantías por la especial situación de trabajador en la que se encuentre. Bueno, ser oído. El despido sanción, creo yo, no podría ser adoptado, ni las otras medidas disciplinarias, sin previa audición del trabajador. Creo que es una condición de la Corte Interamericana que debería ser entendido, pasa a integrar el régimen de despido de la Ley de Contrato de Trabajo. El incumplimiento, continúa la Corte Interamericana, de la obligación de proteger se produce cuando los Estados se abstienen de adoptar todas las medidas adecuadas para proteger a las personas sometidas a su jurisdicción contra las vulneraciones del derecho al trabajo imputables a terceros, lo cual incluye el hecho de no proteger a los trabajadores frente al despido improcedente. Vean acá cómo se están cruzando obligaciones del derecho internacional, pero plenamente aplicables en el orden interno.
por un lado, la obligación del Estado de regular la relación de trabajo en términos acordes con los textos internacionales. Pero también nos está señalando la existencia de la Richtwirkung, de esa doctrina alemana que nació, casualmente, nació en el ámbito del derecho laboral alemán, tendiente a aplicar las garantías constitucionales ¿a qué? A las relaciones entre particulares. De ahí, de Alemania, llegó a la Corte de Estrasburgo, cruzó el océano, llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ya ha sido receptada por la jurisprudencia de la Corte Suprema Argentina. Los derechos humanos enunciados en los tratados internacionales no solo obligan al Estado, sino que también obligan directamente a los particulares, al menos por un fundamento evidente. El artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el cual dice que los hombres deben comportarse entre sí fraternalmente. Es un texto de jerarquía constitucional, no es un canto al corazón, es un precepto y por lo tanto vinculante. Y tratarse fraternalmente los hombres los unos con los otros, agregó la Corte Suprema en más de un pronunciamiento, es al menos respetar los derechos humanos del prójimo. Bien, a renglón seguido va a tratar la Corte un punto sobre el que simplemente quisiera marcar alguna que otra idea. En caso de despido injustificado, corresponde al Estado prever, mejor dicho, los medios para remediar la situación, la reparación, y agrega el tribunal, ya sea a través de la reinstalación o, en su caso, mediante la indemnización y otras prestaciones previstas en la legislación nacional. Primera conclusión: la reinstalación del trabajador derivada de un despido arbitrario puede ser un medio de reparar que no es incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Vale decir que no es incompatible con un texto de jerarquía constitucional, lo cual nos debería llevar a un repensar, a una resignificación de qué tipo de garantías respecto de la estabilidad pueden inferirse del artículo 14 bis. Recordarán ustedes, sospecho, el caso contra Cencosud, Álvarez contra Cencosud, que hubo incluso disidencia en minoría de jueces de la Corte. Esto violenta la libertad de contratar. No, lo que impide es que en un contrato bilateral una de las partes, ¿no es cierto?, pueda disolver ese contrato alegremente. Es todo lo contrario de lo que sostuvo la postura minoritaria. Luego, si la reinstalación no puede inferirse como primera consecuencia de un despido injustificado, pues la tendencia es a la reparación integral del daño causado al trabajador, y uno de los medios de repararlo de la manera más acabada, salvo que él prefiera una indemnización, el trabajador, es mediante la reinstalación. Y todo esto tiene que ver con otro aspecto que trata la Corte, de cómo sopesa, cómo evalúa lo que es un despido. Quizá esto no nos aporte mayores novedades, pero es bueno escucharlo de una instancia que se considera que la Convención Americana dice lo que ella dice que dice. El sistema interamericano está compuesto por los textos convencionales y, a la par, por la interpretación que de esos textos ha hecho la Corte Interamericana, sea en su faz contenciosa, sea en su faz de opiniones consultivas. Dice el tribunal: la sanción establecida en el caso fue la máxima, el despido sanción, combinada por las normas del derecho del trabajo, que es el despido justificado o legal, en que a título sancionatorio se hace cesar la condición misma de trabajador, o sea, se lo expulsa de una categoría
y se le priva de un derecho fundamental y, en ocasiones, indispensable para la supervivencia y la realización de otros derechos. Como dirían los chicos, toda una definición de las consecuencias que se siguen de un despido. Indispensable para la supervivencia y realización de otros derechos. La lesión arbitraria a la estabilidad laboral, acota, es susceptible de afectar incluso la propia identidad subjetiva de la persona e incluso trascender afectando a terceros vinculados. Esto último se sigue naturalmente de que la protección se le brinda al trabajador, trabajadora y a su familia, y que, por ejemplo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha repetido que la relación trabajador y su familia no es un anacronismo impracticable en nuestros días, sino que mantiene toda la frescura que se le quiso dar cuando se redactó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Todavía podría agregar el caso San Miguel Sosa y otras contra Venezuela, en el que surge el trabajo, la estabilidad y la discriminación. San Miguel Sosa y otras trabajadoras habían sido despedidas o cesanteadas por el gobierno venezolano, según ellas, y según lo va a tener por acreditado la Corte, por haber suscrito una solicitud de refrendo revocatorio del mandato del presidente de la República en la época del presidente Chávez. Va a decir la Corte frente a esa situación: esto constituyó una forma de desviación de poder, pues se utilizó una cláusula establecida en el contrato. El contrato preveía, diríamos, casi la resolución ante tempore cuando hubiera alguna causa que lo justificara, para encubrir la verdadera finalidad de tal medida, a saber, una represalia en contra de la trabajadora por haber ejercido legítimamente sus derechos de participación política y libertad de expresión. Es decir, ellas fueron objeto de discriminación política, mediante un despido arbitrario, el cual ocurrió en un contexto de denuncias de despidos semejantes y de otras formas de represalias para quienes se habían decidido ejercer sus libertades al firmar la solicitud de refrendo. ¿Con qué también podemos relacionar el derecho internacional con el derecho del trabajo? O derecho del trabajo y derecho a la seguridad social. Si consideramos el derecho a la vida y a la integridad personal, por cuanto, así como está garantizado el derecho al trabajo, está garantizado que derecho al trabajo supone condiciones que aseguren la vida y la salud, como dice la Carta de la OEA. Bueno, voy a acelerar. ¿Qué quiero señalar? Quiero señalar que el valor salud e integridad de la persona humana está plenamente inserto en las condiciones de trabajo de la persona humana. Y que esto, si lo vamos a observar desde la perspectiva de la opinión consultiva 23 de la Corte Interamericana, titulada Medio Ambiente y Derechos Humanos, nos va a conducir a introducir en el mundo laboral y en el mundo de los accidentes y enfermedades del trabajo, ya no el principio protectorio, sino el principio precautorio, que es todavía un paso superior en la tutela preventiva de la salud e integridad del trabajador. Dice la Corte en esta opinión consultiva: al interpretar la Convención, debe siempre buscarse el mejor ángulo para la protección de la persona. Por tanto,
esta Corte entiende que los Estados deben actuar conforme al principio de precaución, a efectos de la protección del derecho a la vida y a la integridad personal, en casos, y este es el sentido, el núcleo del principio de precaución, en casos donde haya indicaciones plausibles que una actividad podría acarrear daños graves e irreversibles al medio ambiente, aún en ausencia de certeza científica. Eso es lo que lo diferencia del principio de prevención, el principio precautorio. ¿Y qué podemos sacar de ahí, relacionarlo con el artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo? ¿Está también esta conjugación enunciando un deber de seguridad, un deber de indemnidad? Es asunto para reflexionarlo. Todo esto está rodeado de una obligación de garantizar reparaciones, tanto en la estabilidad, en la violación del derecho a la estabilidad, como en el deber de seguridad respecto de la salud e integridad personal del trabajador. El neolaboralismo ha profundizado lo suficiente el abanico de medidas reparatorias que prevé el derecho internacional de los derechos humanos. ¿No se está contentando acaso nada más que con aquellos medios de reparación que prevé el legislador, olvidando los medios de reparación que provienen del derecho internacional de los derechos humanos, que son varios y han sido muy trabajados? Por ejemplo, la garantía de no repetición. Es un típico instituto reparador del derecho internacional de los derechos humanos. ¿Qué debería hacer un juez cuando encontrara que en determinada empresa las condiciones de trabajo estructuralmente consideradas atentan contra la salud y la integridad personal del trabajador? Sí, claro, tendrá que reparar al trabajador si víctima de eso, pero ¿se va a contentar solo con esa actitud? Porque así como Juan ha sido víctima de esto, mañana lo será Pedro, en tanto y en cuanto esa situación no se modifique. ¿No tiene entonces el juez la atribución, diría más, el deber, de arbitrar los medios para que esa empresa modifique las condiciones de trabajo y así pueda prevenir, incluso precaucionalmente, que se reitere esa misma situación que dio lugar a la lesión concreta que tiene ante sí? No puede el juez permanecer indiferente a que se mantenga un cuadro de condiciones de trabajo que seguirá repitiendo víctimas mientras no se lo modifique. ¿Y para qué está sino para poner en cabeza de la aseguradora de riesgos de trabajo, con sus ganancias fabulosas, por más que siempre esté sonando el clarín de que peligra el sistema, ¿no es cierto?, para hacer que controle la modificación de esas condiciones de trabajo para ponerlas en términos acordes con el deber de seguridad y luego, y solo luego de esto, archivar un expediente. Bien, un minuto. Bueno, salteo algún que otro tema, pero quisiera ir a una conjunción que se da entre principio de progresividad, que todos sabemos, nada menos que en materia laboral, afloró en la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación, en una de sus caras más desgraciadas, que es el retroceso del grado de protección, que hubiese alcanzado en el orden interno un derecho laboral, pero esto se proyecta a todos los derechos humanos. Y estamos atravesando, el país está atravesando crudamente un proceso de desendeudamiento, de una fabulosa deuda externa que, como dicen, creo, con todo acierto las autoridades, es impagable. Llámese reperfilamiento, llámese renegociación o como quiera llamarse, esto está canalizándose por vía de una nueva negociación.
pero esto suele conducir a medidas de autoridad, de austeridad, de consolidación fiscal. Bueno, es entonces detenernos un segundo en cuáles son los límites dentro de los cuales debe moverse este proceso, y para ello tomo una declaración del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, vale decir, en el decir de la Corte Suprema, la máxima autoridad en materia de interpretación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, texto de jerarquía constitucional. 2 o 3 cosas señalo, y discúlpenme, pero ya termino. La adopción de programas de consolidación fiscal puede ser necesaria para hacer efectivos los derechos económicos y sociales. Sin embargo, si esos programas se aplican sin respetar plenamente las normas de derechos humanos y sin tener en cuenta las obligaciones de los Estados para con los titulares de derechos, pueden menoscabar una serie de derechos protegidos por el Pacto Internacional de Económicos, Sociales y Culturales, y los derechos laborales son los que corren mayor riesgo. Todo Estado que aspira a recibir asistencia financiera debe tener presente que toda condición injustificable impuesta en la concesión de un préstamo que obligue al Estado a adoptar medidas regresivas constituirá una violación del pacto. El derecho a renegociar en condiciones acordes con los derechos humanos es una obligación internacional que pesa sobre el Estado, pero que también pesa sobre los acreedores, porque nadie está más allá del derecho internacional de los derechos humanos, por más que quiera sostener el Fondo Monetario o el BIRF, que solo están sujetos a las leyes constitutivas de esos órganos. Lo dice este comité. Los prestamistas también tienen obligaciones en virtud del derecho internacional general, al igual que cualquier otro sujeto de derecho internacional. Las instituciones financieras internacionales deben cumplir todas las obligaciones que le impongan las normas generales de derecho internacional y su instrumento constitutivo. Están, por tanto, obligadas a respetar los derechos humanos enumerados, en particular en la Declaración Universal, etcétera, etcétera. Es así como Argentina debe enfrentar la renegociación, reperfilamiento u otros términos análogos en esta situación, en la cual la deuda externa no puede llevar a vulnerar los derechos humanos de los trabajadores y de toda otra persona sujeta a la jurisdicción del Estado argentino, porque aún el acreedor está sujeto a respetar estas obligaciones convencionales, pero que ya integran el derecho consuetudinario internacional, y diría más, si se trata de obligaciones mínimas, integran al ius cogen internacional, vale decir, aquellas normas imperativas perentorias que bajo ninguna circunstancia pueden ser reducidas, flexibilizadas o morigeradas. Bueno, tengo que terminar. No, diga no. Bueno, son muchas cosas las que podrían seguirse del derecho internacional de los derechos humanos, y yo, ya que estoy en un ámbito de colegas, creo que no sé si le estamos prestando al derecho internacional constitucionalizado la debida atención. La reforma de 1994 es una explosión, una implosión de la Constitución, pues pasamos a tener una de las constituciones más extensas, si de derechos con jerarquía constitucional se trata, que cualquier otra del mundo. Hemos puesto en el 75-22 con jerarquía constitucional el conjunto más distinguido, más acreditado de tratados internacionales de derechos humanos, y sumemos que todos los tratados de derechos humanos o no, con lo cual incluyo las convenciones de la OIT, tienen jerarquía supralegal. Hemos encarnado realmente esta explosión jurídica que se produjo
¿O vamos a abrir un paréntesis junto con decir el artículo tal de la Constitución Nacional, agregamos 2 o 3 citas de tratados internacionales, como si eso no dijese nada más que el texto de estos tratados? Y todo lo que se elabora en torno de ellos, toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de los relatores especiales de Naciones Unidas, todo eso pareciera que no integra el derecho nacional. La reforma del 94 ha sido un verdadero revulsivo del sistema de fuentes de la Constitución Nacional. Por lo tanto, me place decirlo en un medio de colegas. Prestemos más atención a todo ello. Hoy en día ser constitucionalista es ser internacionalista. Es inevitable. El laboralismo lo tendría que saber más que ninguno, porque siempre se vio con las normas de la OIT, que es un organismo internacional que genera tratados en el sentido propio de la palabra, y que la Argentina, en un enorme número, aunque le faltan algunos, que ha ratificado y tiene que cumplir. Así que bueno, valga esto como una encendida invitación a profundizar el derecho internacional de los derechos humanos. Porque ¿saben para qué existe? ¿Por qué existe un derecho internacional si no están las constituciones nacionales? ¿Para qué? Es una pregunta que tenemos que formularnos. Porque las normas nacionales parecieran en muchos momentos de la historia insuficientes para proteger los derechos humanos, porque las actividades estatales, en infinidad de casos, y si ustedes quieren, traigan desde la Alemania nazi al fascismo italiano, pasando por el franquismo, por el Salazar de Portugal, etcétera, han colaborado, estimulado e incentivado la violación de derechos humanos. ¿O acaso los crímenes de guerra que se juzgaron en Tokio y en Nuremberg hubiesen sido considerados como crímenes por la legislación del Tercer Reich o la Alemania italiana? Nunca. Al contrario, merecerían cruces de honor a aquellos que, como Eichmann, ¿cierto? Y la banalidad del mal de la que habla Arendt, cumplieron a rajatabla. Bueno, ese derecho internacional existe para tener una mirada suplementaria en el caso de deficiencias de cada uno de los estados. Por eso, cuando estamos enredados en el laberinto del derecho nacional, tendríamos que seguir a nuestro queridísimo Leopoldo Marechal. Algunas cuestiones jurídicas se solucionan con la poesía, créanlo. Y Marechal nos enseñaba que de todo laberinto se sale por arriba. Y en este caso, de los laberintos nacionales, muchas veces podemos salir por el derecho internacional, que está por arriba, aunque la pretensión del poeta era mucho más elevada que esta que he bajado al mundo jurídico. Muchas gracias. Perdón, Agradecemos muchísimo al doctor, que es un jurisconsulto de excelencia. Seguidamente vamos a escuchar a la doctora Eve Alicia García Borrás, que nos va a hablar sobre solidaridad convencional. La doctora es jueza en lo laboral del distrito número 12 San Lorenzo de la provincia de Santa Fe, especialista en Derecho del Trabajo, posgrado de la Universidad de Salamanca, España. Es becaria de la especialización para expertos latinoamericanos en relaciones laborales de las universidades de Bolonia, Turín, Castilla de la Mancha y de la OIT. Profesora de posgrado en la carrera de especialización en Derecho del Trabajo de la Universidad Católica Argentina de Rosario. Docente por el término de 10 años en la Universidad de Rosario. Facultad de Ciencias Económicas, Cátedra de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Es docente y coordinadora de cursos cuatrimestrales de Derecho del Trabajo de la Editorial Jurídica Iuris de Rosario. Redactora de numerosos artículos científicos de la especialidad en revistas de los editores Rubinsal, Culsoni y Iuris. Miembro fundador de ANJUT, que es la Asociación Nacional de Jueces del Trabajo. Coautora de la Ley de Contrato de Trabajo, comentada de la Asociación Nacional de Jueces del Trabajo. Los dejo con la doctora. Bueno, buenos días. Muchas gracias por haberme invitado, fundamentalmente al Colegio Público
de Abogados de Capital Federal, y a FOFETRA, la Federación de Comisiones de Derecho del Trabajo del país. Bueno, el tema sobre el que voy a hablar es de Derecho del Trabajo, solidaridad convencional. Perdón, doctora, ¿usted tiene para pasar? Power, una doctora me los... Sí. Entonces, ¿está allá para pasar? Bien. La denominada descentralización, la denominada solidaridad convencional se encuentra íntimamente ligada a lo que comúnmente denominamos descentralización productiva. A modo introductorio destaco que este fenómeno no solamente se refiere a la fragmentación del ciclo productivo que se lleva a cabo a través de las contrataciones y subcontrataciones, sino también, por ejemplo, con otros lineamientos, por ejemplo, la externalización de puestos de trabajo que inicialmente están en el lugar físico de la empresa principal o comitente, el fraccionamiento de la empresa para constituir nuevas empresas, por ejemplo, las filiales, y la provisión de mano de obra por parte de las empresas de servicios eventuales con respecto a empresas que transitan necesidades extraordinarias o transitorias. En todas estas situaciones resulta muy dificultoso visibilizar realmente quién es el verdadero empleador y quién es el verdadero responsable de las obligaciones laborales y de la seguridad social. Por eso, el derecho del trabajo, con un tinte protectorio, ha recurrido al remedio de la solidaridad laboral, para cuya aplicación requiere de ciertos requisitos. Por ejemplo, nos detenemos en el 30, que es lo que usualmente se ve en el tribunal. Como sabemos, el 30 comprende los supuestos de cesión, contratación, subcontratación. Entonces surge, una vez corroborados estos requisitos del 30, surge paralelamente el interrogante acerca de si es factible aplicar al personal del contratista, que está incluido en la sede del principal, el convenio colectivo de la comitente, desprendiéndose del convenio colectivo del propio contratista, que es su empleador. Esto es lo que denomina gran parte de la doctrina como solidaridad convencional. Y adelantando ya conceptos que más adelante desarrollaré, el gran tema o el gran escollo en esta temática es la representación de las partes en la negociación colectiva. Históricamente, y en cuanto a esta cuestión, la representación de las partes en los pactos colectivos, la justificación de la extinción de eficacia, más allá de esa convención colectiva de trabajo, más allá de los propios suscriptores del convenio colectivo o de aquellas partes que han estado representadas por las entidades signatarias, se fundó en la categoría de gestión de negocios o contrato a favor de tercero, que estaba incluido en el artículo 2288 del viejo Código Civil y el actual 1781 del Código Civil Comercial de la Nación. En cuanto el tema de la representación, reitero, es un gran escollo para poder lograr la mentada solidaridad convencional. Por eso, bueno, más explico inicialmente cuál es la raíz histórica, que es civilista, contractualista, y luego, más adelante, haré una reseña de un fallo muy importante, Asimpra con Volkswagen, que a mi criterio, humilde criterio, flexibiliza y un poco cambia la óptica de esta mentada representación. Parte de la doctrina, por ejemplo, el doctor César Arese considera que en los casos de solidaridad del artículo 30 de la ST, en la medida que las tareas del contratista
las tareas del personal del contratista resulten inherentes a la actividad normal y específica del establecimiento, esta situación puede devenir en la extensión convencional de la comitente, la extensión del convenio colectivo de la comitente. Como fundamento de esta posición, en sus trabajos, enuncia un fallo de la Cámara de Córdoba, Scheurer, con CISPER SRL, en el que se demandó un operador de call center y a Telefónica Argentina, es decir, por extensión de responsabilidad por el 30. El tribunal condenó al operador del call center y extendió la responsabilidad solidariamente a Telefónica Argentina. A su vez, ordenó la aplicación del convenio colectivo de Telefónica y no el de empleados de comercio, en el cual estaba encuadrado inicialmente el trabajador del call center, es decir, inicialmente se encontraba encuadrado en el convenio 130/75 para empleados de comercio. ¿En qué se fundó esta sentencia? Se fundó en que, si el principal argumento es que debía entenderse nula toda convención o interposición de persona destinada a encubrir renuncias de derechos emergentes de un convenio colectivo, según lo dispuesto por el artículo 12 de la LCT, irrenunciabilidad, y 14, violación por fraude laboral. En sus trabajos, el referido autor hace mención de dos fallos de la Corte que son muy similares, Gil Combes y Vallejos, en los cuales se dio tratamiento a esta temática. En realidad, en estos fallos, la Corte se adhiere a lo que dice la Procuradora General, y puntualmente, en estos fallos, como digo, se analizó la responsabilidad solidaria de Telecom Argentina respecto de un centro de atención de clientes Atento, S.A., y como derivación el encuadramiento convencional y las consecuencias en las diferencias de sueldo. El referido tribunal, el Tribunal Supremo de Córdoba, antes de llegar a la Corte de la Nación, descartó la aplicación del convenio de telefónicos y encuadró los trabajadores en comercio, nuevamente, fundado en los principios de especialidad y proximidad convencional, y prefirió desestimar la solidaridad hacia la telefónica. Fueron estos fallos a la Corte de la Nación y la Corte descalificó los fallos del Supremo Tribunal Cordobés por considerarlos actos jurisdiccionales inválidos. Puntualmente adujo el Tribunal de Provincia puntualmente adujo la Corte que el Tribunal de Provincia debió pronunciarse acerca de la existencia o no por parte de las demandadas de la interposición fraudulenta de personas, requisito ineludible, indispensable para determinar el encuadramiento convencional. O sea que si bien la Corte no se pronuncia puntualmente sobre esta temática, abre una puerta de discusión, pone sobre la mesa el tema del fraude, la violación por la nulidad por fraude laboral y su conexión con el encuadramiento convencional, o si quieren llamarlo, la extensión de los efectos del convenio colectivo de trabajo hacia los trabajadores del contratista. Ahora bien, ¿qué recepción tuvieron estos fallos de la Corte que son prácticamente iguales en los tribunales inferiores? Bueno, lo que yo hice fue tomar 3 fallos de la Cámara Nacional que tienen posturas distintas, uno de la Sala 9, otro de la Sala 2 y finalmente de la Sala 7, que finalmente habla del tema de nulidad por violación, por fraude, y efectúa la condena y la condena por solidaridad a través del 30 y a su vez la extensión de la pensión colectiva de trabajo a los trabajadores del contratista.
El primer fallo de la Sala 9 del año 2016, Chávez con Aliber, Sociedad Anónima, y en lo que aquí concierne se discutió la extensión de responsabilidad de la Telefónica, que en este caso se llamaba AMX Argentina, quien contrató a Aliber, una contratista de la construcción, para tareas de instalación de antenas y cables. La Cámara confirmó la responsabilidad en los términos de la LCT del 30, pero debido a que consideró que los trabajadores de la contratista efectuaban la tarea normal, el giro ordinario de la empresa principal, pero desechó la solidaridad convencional. Estos 3 fallos sobre los que voy a hablar, en general tienen los mismos presupuestos de hecho, es decir, son relativos a empresas de telefonía, es la empresa comitente, los contratistas y subcontratistas son empresas de la construcción. Entonces, en la demanda, el trabajador, por supuesto, demanda al contratista la extensión de responsabilidad por el 30 y como considera que efectúa las tareas de la principal, sale de la 22250 y del convenio respectivo y subsume su vínculo en la ley de contrato de trabajo, arma un despido indirecto y reclama las indemnizaciones por despido indirecto por la ley de contrato de trabajo y por el convenio colectivo de la comitente, y a su vez la extensión de solidaridad convencional. Más o menos los 3 tienen los mismos presupuestos de hecho. La resolución es distinta por las distintas salas. Bueno, con respecto a la que venía enunciando Chávez, en cuanto a la pretensión del actor en relación a ser encuadrado en el convenio de telefónicos, la Cámara rechazó, como les dije antes, la solidaridad convencional. ¿Qué argumentos esgrimió la Cámara? En primer lugar, dice la Sala, no se enunciaron inicialmente en la demanda los presupuestos fácticos necesarios para que se hiciera lugar a la solidaridad convencional. Ahí hay un problema procesal. Además sigue diciendo la Sala, la prueba no corroboró que fuera procedente la extensión de solidaridad en cuanto al convenio colectivo. Argumenta bastante en relación a la prueba. Es un voto de fera. Además, agrega, la empleadora, la contratista de la construcción, estaba debidamente inscripta en el IERIC, por ende tenía una actividad de constructora normal y habitual, y por ende el trabajador estaba categorizado en el convenio colectivo pertinente. Y termina diciendo la Sala, como modo de conclusión, después que analiza la prueba, el artículo 30 no autoriza exigir que se aplique el acuerdo convencional de la empresa competente. Lo afirma, después de analizar la prueba, lo afirma. Con respecto a este fallo, yo lo que advierto es que, en primer lugar, es un fallo que se funda estrictamente en la ortodoxia, digamos, de la teoría contractualista con respecto a la representación. Y descarta de plano la posibilidad de toda solidaridad convencional. El segundo fallo es de la Sala 2 del año 2010, Monzón con Fono. Este fallo avanza un poco más en relación al anterior, pero tampoco hace lugar a la solidaridad convencional. Volvemos al tema de las telefónicas como comitente y la contratista una constructora. ¿Qué tarea llevaba a cabo el trabajador del contratista? Tendido de cables e instalación de líneas telefónicas llevadas a cabo incluso en el domicilio particular del abonado de Telefónica. Obviamente integraba el giro ordinario de la empresa principal. Aquí lo importante es que la juez de primera instancia hizo lugar a la solidaridad por el 30 y también hizo lugar a la extensión de solidaridad convencional en relación al convenio colectivo de la principal.
la Sala 2 le confirma la solidaridad del 30 y le revoca lo relativo a solidaridad convencional. ¿Qué argumentos y qué dice la Sala 2? Dice algo importante. En primer término, avala lo que dice la juez de grado en cuanto a que, si bien la contratista estaba inscripto en el IERI, no correspondía subsumir dicho contrato en la 22.250 y su convenio, sino que debía ser subsumido en la ley de contrato de trabajo. Porque era evidente, sobre todo dice la preopinante, que es la doctora Graciela González, como la actividad del trabajador de contratista se hacía en el domicilio del propio abonado de Telefónica, se descartaba toda posibilidad que esto no hiciera el giro ordinario del establecimiento principal. Entonces, lo saca de la 22.250, lo subsumo en la ley de contrato de trabajo y finalmente le dice que no se puede aplicar el convenio de Telefónica porque la contratista no había sido, no era una prestataria de servicios de telefonía y no había sido suscriptora de la convención colectiva pertinente. Entonces, finalmente, lo que hace es ordena llevar adelante la liquidación por el salario, con respecto al salario que habitualmente abonaba el trabajador de fono, o sea, por el salario de la construcción. Entonces, si bien el fallo es impecable, yo creo que en alguna medida, humildemente, pienso que se queda a mitad de camino, porque si bien subsume al trabajador dentro de la ley de contrato de trabajo, termina ordenando la liquidación en base al salario de la construcción, lo cual deja como una sensación de inequidad con respecto al fallo en sí. Finalmente llegamos a un fallo de la Sala 7 de febrero del 16, guida con el ECNOR de Argentina, y la Sala hace lugar totalmente a la demanda, la extensión de responsabilidad del 30 y de la solidaridad convencional. ¿Cuáles son los argumentos? Creo que es voto de Rodríguez Brunengo. Hace hincapié en el principio de primacía de la realidad, en el artículo 14 de la LCT, sostiene que Telefónica es la verdadera empleadora del trabajador del contratista porque hace las tareas de la principal. La empresa Telefónica es la que imparte las directivas del trabajo, en definitiva es la que se beneficia con el lucro de ese trabajo. Y por último, habla del fraude laboral impetrado por ambas empresas en perjuicio del trabajador. Este fallo, como ven, por primera vez trata el tema del fraude. El artículo 14 de la LCT avanza y ordena la solidaridad convencional. Y finalmente lo que hace es indicar que, además, como el trabajador estaba incluido como categoría en el anexo del convenio colectivo de telefónicos, estaba incluida su categoría, digamos que cerraba desde el punto de vista convencional también, porque estaba expresamente incluido en el convenio colectivo de telefónico. Con respecto a este extremo, yo creo que no es una cuestión insalvable el hecho de que el trabajador del contratista no esté incluido en el convenio de la principal, porque si bien, como ustedes saben, la analogía está prohibida entre convenciones colectivas de trabajo por el 16 de la LCT, esto es lo que se llama analogía propiamente dicha. Pero el juez lo que puede hacer, esto está tratado abiertamente por la doctrina, es una analogía indirecta o impropia, o una extensión, una interpretación extensiva, y entonces tomar la tarea del trabajador y analógicamente, en el contexto de la convención colectiva, decir, bueno, no está categorizado puntualmente en esta categoría, por ejemplo, especializado de primera, pero podemos ubicarlo de la interpretación en esta otra categoría del convenio colectivo. Bueno, me queda mucho y queda poco tiempo. Bueno,
Ahora, si yo tuviera que hacer una demanda o de última, en su consecuencia, fundar una resolución, a estos argumentos de los que estamos hablando, si queremos lograr la solidaridad convencional, yo le agregaría otros argumentos que surgen del encuadramiento convencional y, en definitiva, de los propios lineamientos de la negociación colectiva. En primer lugar, yo señalo tres ítems. Actividad, argumentos relativos a la actividad, una garantía constitucional del 14 bis y lo relativo a la representación en la negociación colectiva con el fallo ASIMRA. Con respecto a la actividad, yo comparto totalmente algo que cita Machado, Daniel Machado, un prestigioso camarista santafesino. Machado dice que si estamos hablando de tercerización, cuando la empresa terceriza un sector productivo que corresponde a la actividad principal y específica, se debe aplicar a los dependientes del contratista el convenio colectivo de la principal. Y aclara, si la tercerización recae sobre actividades que pueden constituir un establecimiento distinto o que en rigor son tareas que no hacen al giro principal del establecimiento, los contratos de los trabajadores del contratista deben continuar en el convenio colectivo de ese contratista. Eso dice Machado y yo lo comparto. A esto de la actividad como propio, como propio argumento, yo anclaría a esto último una garantía constitucional del 14 bis, que es igual remuneración por igual tarea. Es decir, si hacen la misma tarea los trabajadores del contratista y del principal, ¿por qué unos van a ganar más y otros menos? Eso me parece que es contundente al tiempo de resolver. Segundo argumento. Tercer argumento, el tema de la representación. Bueno, apurando un poco, ustedes saben que el artículo 4 de la ley 14250, la ley de negociación colectiva, es la que establece la obligatoriedad de las convenciones colectivas de trabajo una vez homologadas, incluso con independencia de que los patronos o de los empleados estén afiliados o no a la entidad signataria. Bien. En referencia a esto último, tengo que hablar de ASIMRA con Volkswagen, que es un leading case que para mí ha cortado en dos la teoría contractualista histórica de la representación. Brevemente, este fallo es un fallo que fue revocado por la Corte y originario de la Sala 10 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. La Sala 10 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo había sostenido que la demandada Volkswagen no había estado debidamente representada en la negociación del convenio colectivo de SMATA 253/95, por ende sus efectos no la alcanzaban. Esto va a la Corte descalifica el fallo de la Sala 10 y dice que la Sala 10 no tuvo en cuenta ni la 14250, el artículo 4, ni el artículo 6 de la 23546, que como ustedes saben es la ley de procedimiento administrativo de la negociación colectiva que habla sobre la homologación tácita de las convenciones colectivas de trabajo. ¿Qué dice la Corte? Además, no se consideraron los supuestos de representación abstracta y objetiva, resolviendo sin apoyo legal alguno. Eso le dice la Corte a la Sala 10. Entonces, en definitiva, ¿qué nos está diciendo el máximo tribunal? Nos recuerda los verdaderos alcances de la representación objetiva o abstracta. El maestro Krotoschin, hace decenas de años, ya mencionaba que en Argentina, y en cuanto al lineamiento que había dado la 14250
en su versión originaria, estamos hablando del año 53, en la Argentina no existían lo que se denominan los outsiders, es decir, los fuera de convenio. Se había decidido, entonces, ideológicamente, a favor de la obligatoriedad genérica de la Convención Colectiva de Trabajo, industrial o profesional, en el sentido más amplio de la Convención Colectiva de Trabajo, que no exime, en principio, a ningún trabajador y a ningún patrono, afiliado o no, de los efectos, en la medida que pertenezca a la actividad de los alcances de esa Convención Colectiva de Trabajo. Entonces, como conclusión, yo digo que mi opinión es que a los iniciales argumentos que traté en cuanto a nulidad por fraude del artículo 14, deberían agregarse los que estoy hablando, de los que estoy relatando en cuanto a los lineamientos fundantes de la negociación colectiva. Yo también agregaría el tema del interés profesional, es decir, mientras que ASIMRA resquebraja o baraja de nuevo en cuanto al tema de la representación fundamentalmente abstracta u objetiva, hay fallos de la Corte posteriores, como por ejemplo Fuba con Shell, que le dan preeminencia al interés profesional del trabajador. Entonces, si juntamos todos estos argumentos y nos ubicamos en el caso puntual del trabajador, del contratista que efectúa las tareas, y vuelvo a la actividad principal del establecimiento, yo creo que no existe óbice para que el convenio colectivo del principal sea extendido y aplicado a los trabajadores del contratista. Queda solamente algo que, bueno, podría dejar de decirlo, no sé cuál es el tiempo que tengo, doctora. Ya bueno, es lo único, voy a decir solamente que... Bien, son convenios colectivos de trabajo, tomé dos de mi zona, uno de petroquímica y otro yo soy de San Lorenzo, del Cordón Industrial Norte, uno de petroquímica y otro de Molinos Río de la Plata con aceiteros. Nosotros tenemos una industria aceitera muy potente, en donde los propios convenios colectivos de trabajo incluyen supuestos de tercerización y contratación. En el mismo convenio colectivo de trabajo se decide el tema de la solidaridad, tanto por el 30 como la extensión del convenio colectivo, por ejemplo, de la industria aceitera o de petroquímica. Con respecto a esto, con la inclusión, digamos, de los contratistas y de las solidaridades, Ramírez Bosco, que es una verdadera autoridad en tema de negociación colectiva, dice que la empresa principal y el sindicato con el cual negoció han excedido los márgenes de facultad que tienen en cuanto al encuadramiento convencional y sindical. Y creo que en rigor de verdad tiene razón, o sea, desde lo estrictamente jurídico creo que tiene razón. Pero yo podría replicar a eso diciendo que si dos partes, digamos, el sindicato y, por ejemplo, Molinos de Río de la Plata, se sientan a negociar un convenio colectivo y consideran que esos trabajadores contratistas que efectúan a veces tareas que hacen el giro ordinario y a veces que son coadyuvantes, tienen que ser amparados por el propio convenio del principal, es porque evidentemente esos puestos de trabajo se necesitan para el desarrollo del proceso productivo. Además, de esta forma se disminuye notoriamente la litigiosidad, no llegan a los estrados judiciales. A mí me parece que atenerse estrictamente a tanta ortodoxia con respecto a la representación a veces nos juega en contra, le juega en contra a la empresa, le juega en contra al trabajador y me parece que uno debe tratar, como dijo el doctor que me llamó la atención, el doctor Aguad, que comparto totalmente con él lo que dijo, que hoy los tribunales no estamos dando respuesta adecuada
a la gente, no le estamos dando la respuesta adecuada. Yo creo que la creatividad y el poder instrumentar nuevas herramientas facilita la resolución de los conflictos y también el tarea de los abogados. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy interesante. Yo querría un poncho. Está bueno. Ah, porque él me dijo que tiene. Yo porque quería. Sí, aprovecho. Lo hacemos breve porque así. Yo quiero ver eso, ¿eh? Yo quiero ver eso. En nombre del colegio público me toca entregarles un pequeño presente a cada uno. Es un honor que vengan al colegio con este nivel académico, jerarquizan nuestra casa. Recuerden, nosotros tenemos una frase, este es el certificado de haber estado hoy aquí. El colegio público dice que es la casa de los abogados. Siéntanse que esta es la casa de ustedes. Muchas ¿Sí? gracias. Muchas gracias. Con gusto.